Hola, en esta ponencia os vamos a presentar una herramienta para fomentar la rehabilitación y regeneración urbana. En concreto, se trata de las fichas para elaborar estrategias locales de rehabilitación de un entorno construido. El objetivo principal de esta herramienta, de estas fichas, es facilitar que los municipios, independientemente de su tamaño, puedan contar con un documento estratégico básico para rehabilitar un entorno construido en concreto. Cuando comentamos el concepto de básico, estrategia básica, se trata de hacer una herramienta abreviada, resumida, especialmente dirigida a aquellos ayuntamientos pequeños o medianos, que quizás no tengan tantos recursos como el resto. Esta estrategia se enmarca en la Agenda Urbana Española, que como sabéis cuelga de la Agenda Urbana Europea, que persigue que se definan políticas de desarrollo urbano y de rehabilitación y regeneración urbana para lograr un desarrollo urbano sostenible. Como decíamos y destacábamos, se trata de una metodología básica para analizar y diagnosticar un área en concreto y poder, con un conocimiento objetivo, identificar cuáles son las necesidades y problemáticas más importantes y poder priorizar. Esta metodología abreviada está inspirada en otras metodologías más complejas, más completas, como son, por ejemplo, las EDUSIS, las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que en los últimos años han recibido financiación por parte de Europa y del Ministerio de Fomento para que los ayuntamientos analizaran en globalidad o en áreas amplias sus municipios o barrios amplios para establecer una estrategia de desarrollo urbano integrado, con análisis de problemáticas muy variadas, no solamente físicas, arquitectónicas, urbanísticas, sino también económicas, sociales, laborales, medioambientales, etc. Otra herramienta que nos ha inspirado ha sido los PUAMs, los Planes Urbanos de Actuación Municipal, que son unas estrategias también de diagnóstico y análisis urbano que, por ejemplo, solicita la Diputación de Valencia para otorgar ayudas a los ayuntamientos en el marco de su plan de inversiones bianual. Una tercera herramienta que nos ha inspirado para definir estas fichas ha sido las manifestaciones de interés que en los últimos meses ha solicitado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a multitud de ayuntamientos para definir lo que se llama el programa de barrios, que es el programa de inversión número 1 de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales. Es decir, que estas tres grandes metodologías, herramientas para establecer estrategias urbanas, nos han servido para seleccionar aquellos métodos de análisis y diagnóstico adecuados y adaptados a un área quizás más pequeña y además en ayuntamientos o equipos profesionales con menos recursos. Por último, el objetivo de estas fichas es recoger, identificar las acciones más idóneas a desarrollar en los próximos años en materia concreta de rehabilitación de edificios y mejora del viario y espacios libres o zonas verdes. Es decir, con el espíritu de fomentar o de facilitar una herramienta abreviada, se ha delimitado el ámbito de actuación a rehabilitación edificatoria, rehabilitación de edificios y mejora del viario y zonas verdes. Y quizás temáticas más amplias y más complejas como fomentar el empleo, la reactivación económica, solucionar problemas sociales que pueda tener ese municipio, pues bueno, se dejan para estas estrategias más completas como son las EDUSIS o los PUAMs, ¿vale? Esta herramienta, a modo general, pues cumple ese objetivo, facilitar que un ayuntamiento pueda tener una estrategia local para empezar a planificar las acciones más idóneas en los próximos años, pero como utilidad concreta, deciros que estas fichas se han solicitado dentro de la documentación necesaria a aportar en aquellos ayuntamientos que han optado durante el año 2021 a las ayudas del Pla Conviure. Estas ayudas están dirigidas a los ayuntamientos para mejorar edificios públicos y entorno urbano. Y son ayudas que ha gestionado la Generalitat Valenciana durante este año con el espíritu de poder replicarlas en años sucesivos. Y bien, uno de los documentos que solicitan en el dossier para presentar la candidatura son estas fichas. Esta documentación la podéis descargar desde la página web de la Consellería de Vivienda, aquí tenéis el enlace y podéis descargar la documentación que os vamos a presentar hoy. Bien, en cuanto a las características de unas fichas estratégicas, deciros que respecto al ámbito físico, se trata de estudiar un área concreta, delimitada, que mayoritariamente esté destinada a viviendas habituales, es decir, un área residencial, sobre todo de primera residencia. Lo que se trata de fomentar con esta herramienta es, sobre todo, trabajar el tema de vivienda habitual. Es de utilidad también para zonas
en las que la residencia puede ser segundas residencias o vivienda turística o incluso otros usos, pero ya veréis más, a lo largo de todo el proceso que está pensado sobre todo para vivienda. Se trata de analizar áreas residenciales que presenten algún tipo de problemática, sobre todo en aspectos físicos como la degradación edificatoria o el déficit de equipamientos o la insuficiencia o baja calidad del entorno urbano, del viario, de las zonas verdes, de los espacios libres, o que presenta algún tipo de problemática social como por ejemplo el envejecimiento. Es un punto muy importante analizar los aspectos de envejecimiento de población, pero también pueden tratarse de problemáticas sociales como por ejemplo problemas económicos, otro tipo de problemas sociales por el tipo de población vulnerable que habita en esos entornos o problemas ambientales que tenga detectado ya el ayuntamiento. También en cuanto a aspectos físicos, el área puede ser continuo o discontinua. Si es continua, será aquella que tiene un perímetro cerrado que la delimita, y discontinua puede ser que en un municipio tengan identificado varios barrios, varias zonas, que presenten la misma problemática y el análisis y diagnóstico se pueda abordar de forma global, con lo que tendríamos varias delimitaciones, pero a nivel teórico formarían una única área de estudio. Y también son áreas que pueden ser intermunicipales, es decir, conurbaciones urbanas, áreas urbanas que digamos, están en municipios diferentes, pero son colindantes porque a lo largo del tiempo se han ido construyendo y han creado una unidad, un área en la que se reconoce una única problemática, y también pueden ser objeto de estudio en este tipo de herramientas. En cuanto al ámbito temporal, se ha planificado pues, que el análisis diagnóstico desarrollado sirva para planificar acciones hasta un plazo de unos 10 años, ¿no? Hasta 2030. Y las herramientas para redactarlas son las que os presentamos hoy, que por un lado es el documento de fichas, que tenéis la portada en la imagen de arriba, que es un PDF a modo de guía, y los propios formularios Excel, que son las fichas que realmente hay que implementar para poder materializar la estrategia local. Como os decía antes, esta herramienta se enmarca en la Agenda Urbana Española, y simplemente daros unas cuantas pinceladas. Esta agenda urbana define 10 objetivos estratégicos a modo de grandes bloques temáticos sobre los que hay que trabajar, sobre los que se promueve que las administraciones y los agentes sociales trabajemos en analizar el territorio y proponer mejoras en estos sentidos, y en estos 10 objetivos estratégicos o bloques temáticos se han definido una serie de agrupaciones como objetivos específicos que a su vez definen líneas de actuación, es decir, temáticas concretas sobre las que hay que trabajar, en las que se pueden enmarcar multitud de acciones, ¿vale? En total, la Agenda Urbana Española propone 291 líneas de actuaciones ya definidas que ayudan a los profesionales de este sector a identificar claramente temáticas o ámbitos de trabajo que hay que abordar. En cuanto a las etapas para elaborar unas fichas estratégicas, se han establecido cuatro etapas. La primera sería la identificación del ámbito, la segunda análisis y diagnóstico, la etapa tercera sería programar las actuaciones y la etapa cuarta sería implementar las actuaciones. Y se ha definido una actividad transversal a lo largo de todo el proceso que se denomina gobernanza y participación. Esta etapa transversal es muy importante porque es la que puede garantizar en mayor medida el éxito de llevar a cabo a buen término las actuaciones, porque se trata de, en cuanto a participación ciudadana, pues fomentar que todos los agentes sociales, administraciones, población de la zona, agentes profesionales, actividades económicas que se desarrollan en la zona, participen a lo largo de todo el proceso, en la medida de lo posible, desde identificar los problemas, a analizar y diagnosticar, incluso participar en la definición de acciones y en el seguimiento de las mismas. Toda esa participación ciudadana es positiva porque, digamos, logra que los objetivos definidos para solucionar las necesidades detectadas pues se logren, ¿no? Y que las acciones que realmente se ejecuten vayan dirigidas a resolver esos problemas. Cuanta más participación, se presupone mayor éxito en el proyecto. Y en cuanto a la gobernanza, pues siempre es importante que a lo largo de todas las etapas los agentes profesionales vinculados a estas actividades, ya sea la administración, administraciones públicas, los propios profesionales técnicos que van a participar en la ejecución, en la definición y ejecución de estas acciones, sepan lo que tienen que hacer, conozcan los trámites necesarios, se diseñen estrategias de seguimiento y control, es decir, esa gobernanza entre todos puede garantizar también el éxito de las actuaciones.
Respecto al contenido de las fichas, está estructurado en estas 4 etapas que os comentábamos, más la de la actividad transversal, y vienen muy bien recogidas y definidas en los formularios Excel que más adelante vais a ver, pero a modo de resumen, deciros que en la etapa 1 de identificación del ámbito, lógicamente se identifica el área de estudio con una serie de datos muy básicos. También hay imágenes que ayudan a observar, a mostrar el estado actual de esa zona, el plano de emplazamiento, lógicamente, y también hay un apartado reservado para que se recojan las conclusiones extraídas del proceso participativo en esta primera etapa de identificación. Es decir, que si el municipio ya tiene estudios previos o ya ha recogido el sentir de la ciudadanía sobre problemáticas de la zona, ha hecho algún tipo de actividad participativa en el municipio, bueno, pues en esta etapa 1 de identificación del ámbito ya se puede recoger qué es lo que se ha hecho en materia de participación ciudadana y cuáles han sido las conclusiones. En la etapa 2 que os comentábamos, de análisis y diagnóstico, ahí ya se profundiza un poquito más en la recogida de datos y en el procesamiento de esos datos y de sacar conclusiones, es decir, diagnosticar, y se propone que el ayuntamiento o el equipo redactor, el equipo técnico que dé apoyo al ayuntamiento para elaborar estas fichas, recopile datos muy variados sobre las características de este área, como por ejemplo si es una zona ubicada en un espacio urbano sensible, que es una información que tiene la Generalitat Valenciana en la página web de la Consellería. También se propone recopilar mucha información sobre la necesidad de vivienda y el riesgo de despoblación, algunos datos, y luego a partir de esos datos que se pueden recopilar se puede profundizar el estudio. También se trata de que se analice el estado de los edificios municipales, es decir, el municipio tendrá edificación pública, de propiedad pública municipal en ese área, y es bueno que sepa el estado en el que se encuentra cada edificio, desde el punto de vista de la accesibilidad, de la eficiencia energética y de la conservación. Un poco para tener el inventario del estado de conservación de los edificios y qué necesidades de materia de accesibilidad, de energía o de funcionalidad pueden tener y haya que abordar con el tiempo. También se propone que se conozca y se inventarieen los solares del municipio, porque es un suelo disponible que el municipio puede estudiar a qué destino lo dirige y qué edificios pueden ser los más interesantes a reubicar. Y el primer paso, lógicamente, es conocer las características de estos solares. También se propone el estudio de la organización del ámbito. En este apartado lo que se propone es que se haga un análisis bastante rápido y se caracterice el estado de cada calle o de cada plaza, o al menos de las vías prioritarias o vías que contienen o dan acceso a edificios públicos, o a edificios singulares, o a gran cantidad de población, o viario que sufre mucho tráfico, tanto peatonal como rodado. Es decir, se trata de analizar el estado de la urbanización con 10 o 15 parámetros que proponemos analizar, en las que se vaya diciendo si el nivel es muy bueno, regular, malo, sobre estas características de estos elementos, del viario y espacios libres. También se propone analizar el estado del parque residencial privado, es decir, los edificios de viviendas que pueda haber en ese área, tanto plurifamiliares como unifamiliares, pues bueno, conocer de una manera global el estado de conservación en el que se encuentran, poniendo mucho interés en el estudio de los informes de evaluación de edificio que puede haber redactados en esas zonas. También se propone un estudio, quizás más resumido, del estado de conservación de los edificios no residenciales, pues edificios terciarios, algo de industrial en ese área, pues también es interesante conocerlo. De esta manera, con este análisis se puede, digamos, conocer y diagnosticar el estado en el que está todo lo que es el entorno construido, como llamamos, para ir tomando decisiones. Estas decisiones es complejo llegar a ellas y priorizar en qué actuaciones son más interesantes, y se propone la herramienta DAFO, lo que es un diagrama de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para grafiar y visibilizar de una manera muy sencilla este conjunto de debilidades y amenazas y fortalezas y oportunidades que ayudan bastante a los técnicos municipales y al equipo redactor a orientar en qué actividades o ámbitos de trabajo hay que trabajar. Y
como en el apartado anterior, hay un apartado de conclusiones del proceso participativo, porque también en la fase de análisis diagnóstico se pueden implementar procesos participativos. Es positivo que se haga y se deberían de recoger qué actividades han desarrollado y sus conclusiones. En la etapa 3 de programa de actuaciones, aquí ya se definen las actuaciones que se han decidido recoger y reflejar como las prioritarias a desarrollar en los próximos años. Se ha definido una ficha en formato Excel voluntaria que las desarrollaría, que es la que llamábamos ficha del anejo 2, pero lo que son las fichas, digamos, como estrategia básica, simplemente exigen la definición de manera abreviada de esas actuaciones con una serie de datos que más adelante veréis. Este apartado de etapa 3 de programas de acciones permite también generar un diagrama de Gantt en el que podemos ver la temporalización de la ejecución de esas actuaciones para que todas las administraciones y agentes relacionados con el desarrollo de las acciones pues puedan saber un poco qué tiempos necesitan, qué presupuesto van a ir ejecutando cada año, y es una herramienta gráfica de bastante utilidad. Y también está el apartado de conclusiones sobre el proceso participativo que se puede haber llevado a cabo en la etapa de definición de acciones, ¿vale? En la etapa 4 de implementación, de lo que se trata es de ofrecer herramientas que faciliten la gobernanza que comentábamos antes, ¿no? Un poco garantizar el éxito de las actuaciones gracias a que todos los agentes vinculados al desarrollo de las acciones sepan pues, un poco lo que tienen que hacer, cuáles son los inconvenientes que se van a encontrar, temas de presupuesto, temas de plazos, etc. Entonces, por un lado se propone que se recojan cuál es el planeamiento afectado por esta estrategia, es decir, confirmar que el planeamiento vigente en ese ámbito, en ese término municipal, es compatible con las acciones que se proponen hacer, y si no es compatible, pues detectar qué instrumento de planeamiento hay que modificar o está en fase de desarrollo o de modificación para controlar que cuando haya que ejecutar esa acción, pues el planeamiento vigente esté acorde a esa acción. Es un poco por toque de alarma de que confirmar que lo que se desea ejecutar es viable desde el punto de vista del planeamiento municipal. También se propone recoger el listado de agentes, ya sea de administraciones públicas, profesionales que van a colaborar, agentes que van a necesitar participar durante todo el proceso de definición y de ejecución de esas acciones, para que desde el principio se tenga un poco el panorama de las personas que deben de participar y cada uno en qué grado y con qué tareas. También hay un apartado muy importante de recordatorio de qué tipo de contratación pública hace falta, cuáles son los plazos habituales, porque esto puede poner en peligro el éxito en cuanto al desarrollo y a la finalización adecuada de las acciones. Ya sabéis que en cuanto a contratación pública, pues tenemos que tener en cuenta unos plazos de licitación, de redacción de proyectos, de licitación del constructor, de ejecución de la obra. Es decir, todos esos tiempos conviene con antelación tenerlos más o menos planificados, porque según el tipo de contratación pública del que se trate, si son un contrato mayor, un contrato menor, etcétera, pues hace falta bastante control para que los tiempos no se nos salgan un poco de lo previsto. Y también hay un apartado importante para proponer que se recojan métodos de seguimiento y control a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Para que de alguna manera recoger algún tipo de indicador a lo largo de todo el proceso que nos haga ver un poco la evolución positiva de las acciones. Y luego, como os decíamos al principio, está la actividad transversal de participación y gobernanza, en la que es bueno que desde el equipo redactor de las fichas se establezca un proceso participativo en todas las fases, en la medida en la que se pueda. A veces no es posible por los tiempos, pero bueno, se propone una serie de acciones de participación ciudadana, y en esta ficha se ofrece una metodología de cómo puede ser un proceso participativo, tanto en la fase de identificación del ámbito, como de análisis, diagnóstico, definición de acciones y ejecución de acciones. Hay ayuntamientos que tienen mucha experiencia en desarrollar procesos de participación ciudadana, pero hay ayuntamientos que nunca han abordado ninguno, y en este apartado de las fichas, en el de actividad transversal, se les da un avance, unas pautas para poder definir un proceso participativo bastante, bueno, consideramos suficiente para que digamos, dé bastante objetividad en cuanto a la toma de decisiones.
Bien, el aspecto de las fichas es el que se muestra en la imagen, es un formato Excel que una vez que implementado se puede generar el PDF y digamos ya ese equipo técnico y ese municipio ya tiene un documento de estrategia local para rehabilitar el entorno construido. Son formularios Excel que están automatizados. En la siguiente intervención vais a ver cómo funcionan y el manejo, y esto facilita mucho generar esa estrategia local en cuanto que ya no se trata de una memoria con una serie de planos y justificaciones, sino que cumplimentando estos formularios se genera automáticamente esta estrategia. Bien, pues esperamos que este tema sea de vuestro interés y aquí tenéis nuestros datos para cualquier consulta que necesitéis hacernos. Gracias.